Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar a hablar de series de tiempo, ¿sí? Esta es la primera clase, va a ser una clase introductoria, vamos a plantear algunas cuestiones, vamos a repasar algunas otras que ya vimos en su momento, pero para compilar un poco todo lo que vamos a necesitar para desarrollar los modelos más comunes de series de tiempo, que son los modelos ARMA y los modelos ARIMA, que vamos a ver después. Pero para empezar, lo que quería mencionar era, bueno, ¿qué entendemos por serie de tiempo? ¿Sí? Hay dos interpretaciones de una serie de tiempo. La serie de tiempo como proceso estocástico, ¿sí? Como conjunto de variables aleatorias, indizadas, todo lo que ya sabemos que es un proceso estocástico, el corazón de esta materia, digamos. Y la serie de tiempo como muestra, como datos observados, ¿sí? Como proceso estocástico, en general se reserva el nombre de serie de tiempo, o time series en inglés, en general cuando uno busca en la bibliografía en inglés y escucha hablar del time series, está hablando de un proceso, está hablando de procesos donde T se mueve en los enteros, a veces en los naturales con el cero o en los naturales, digamos, a veces sí a partir de un momento inicial, pero más en general en los enteros, es decir, con un pasado infinito y un futuro infinito, pero en tiempo discreto. Básicamente, el detalle de los procesos estocásticos que solemos representar o mencionar como series de tiempo, o interpretar como series de tiempo, corresponden a tiempo discreto, y si bien no es completamente excluyente, lo usual es que hablemos de variables aleatorias continuas. Es decir, un poco lo opuesto a lo que veníamos viendo digamos, en los últimos temas, que eran series que eran continuas, como los procesos de Poisson, los de nacimiento o muerte, que donde el tiempo era continuo y las variables eran discretas. Acá, en general, las variables van a ser continuas, puede haber alguna excepción, pero la mayoría de las veces es el caso, y el tiempo es discreto. Eso sí es bastante esencial a toda la metodología que vamos a ver. A veces uno habla de una serie de tiempo directamente como un conjunto de datos que están indizados por el tiempo. Obviamente podría, en vez de representar el tiempo, podría representar otra cosa, pero lo más usual, sobre todo en ciencias económicas, es que represente el tiempo. Entonces es un conjunto de datos donde el T mayúscula acá vendría a ser el tamaño de muestra, vendría a ser el N. ¿Sí? Esas son como las dos versiones de procesos de qué entendemos por series de tiempo. A veces es común en la bibliografía, digo, es ambiguo, a veces sí se habla de proceso generador de los datos, o sea, del proceso generador de la serie, y la serie se la muestra, y a veces se usa el término serie de tiempo para referirse al proceso en sí mismo, ¿sí? Al proceso estocástico. ¿Cuál es el sentido de querer trabajar con este tipo de datos y con este tipo de situación? Bueno, digamos, lo que es economía, lo que son ciencias actuariales, no es extraño que los datos que uno analice, su evolución en el tiempo, sean datos que tenga sentido pensarlos de forma continua, sobre todo si son agregados macroeconómicos que se miden en unidades monetarias o cosas por el estilo. Obviamente lo usual es tomarlos como datos continuos, a veces cuando son volúmenes también. Y la cuestión es que aunque esos agregados, esas variables vayan evolucionando en el tiempo de forma continua, en general los datos con los que contamos son datos obviamente medidos en forma discreta con cierta periodicidad, ¿sí? Qué sé yo, evolución trimestral del PBI, ¿sí? Evolución semestral de la tasa de desempleo, evolución diaria de los precios de un activo financiero. Obviamente, cuando uno habla, por ejemplo, de activos financieros, hay información suficiente para hacer de cuenta, nunca es completamente discreto, pero para hacer de cuenta, continuo, pero poco para hacer de cuenta que el tiempo ahí se mueve en forma continua, pero es algo que no vamos a tratar, por lo menos en el curso, y en general, lo lógico en la inmensa mayoría de los casos es suponer que el tiempo, por lo menos por los datos que tenemos, cómo los medimos, están dados distribuidos en forma discreta en el tiempo y en general en forma periódica, ¿sí? En forma equidistante de los intervalos de tiempo. Con algunas excepciones, obviamente, pero esa es un poco la idea central. Eso explica que sea muy frecuente querer modelar o modelizar el comportamiento de ciertas variables económicas a lo largo del tiempo, con datos discretos en el tiempo, usando esta metodología digamos, de las series de tiempo, que en particular la metodología moderna que se basa en lo que se llama metodología de Box-Jenkins, de la cual ya vamos a esquematizar y hablar un poquito más en detalle, ¿sí? ¿Cuál es la intención de hacer esto? Bueno, por un lado puede ser la intención de modelizar el comportamiento, de modelar cómo evoluciona el comportamiento de la serie en relación a su propio pasado, que es una de las cosas que interesan.
Pero uno de los objetivos más importantes de los modelos de series de tiempo es la posibilidad de predecir. ¿Sí? Es la posibilidad de hacer predicción, ¿sí? A partir de los datos de una muestra. A partir de una serie, ¿sí? Puedo usar esa muestra para hacer predicción a qué al futuro. Es decir, predecir, vamos a ponerle X, sombrero para indicar que es un valor predicho, un predictor, predecir el valor en T más 1, predecir el valor en T más 2, etc. ¿Sí? Yo puedo tratar de encontrar algún modelo que represente la evolución en el tiempo del proceso, ¿sí? Y usar ese modelo que identifico como el que de alguna manera generaría o haría generar los datos de esta serie para tratar de usar estos valores y generar predicciones para el futuro, ¿sí? Eso obviamente puede hacer predicciones puntuales, puede hacer predicciones por intervalo, pero esa es un poco la intención básica, la intención central de los modelos de series de tiempo. Para poder hacer esa predicción, en general, el modelo con el que yo represento la serie, que después iremos viendo los casos, los modelos ARMA, ARIMA, etc. Ese modelo con el que yo genero esos datos, con el que en realidad represento el proceso que genera los datos, normalmente tiene parámetros desconocidos y entonces antes voy a necesitar hacer estimación de esos parámetros. Esa estimación de esos parámetros se va a hacer también usando los datos de la muestra, obviamente, y una vez que yo de alguna manera tenga la certeza, no la certeza porque ya sabemos, si hubiese certeza no cursaban esta materia, una vez que tenga una sensación de que ese modelo representa bien el comportamiento de los datos que yo observé, obviamente cuanto más larga sea la serie, mejor. A pesar de que sea una sola observación de cada proceso, podemos ya a esta altura tener la intuición de que va a haber situaciones en las que el proceso sea ergódico y esto me permita igual hacer la estimación en forma correcta. Entonces puedo usar esos datos para estimar los parámetros del modelo y una vez que tengo ese modelo estimado, tratar de usarlo para hacer predicción. Todo eso son cosas que tenemos que obviamente ir charlando. Pero esa es un poco la idea, ¿sí? Nosotros en las próximas clases vamos a presentar los procesos más usuales de series de tiempo, vamos a justificarlo de alguna manera en algo que hoy vamos a mencionar que se llama teorema de Wald, teorema de descomposición de Wald. Y vamos a ver que, bueno, tiene sentido moverse dentro de cierto conjunto de procesos estocásticos, seleccionarlos basándonos en algunos criterios, vamos a tener que desarrollar criterios para decir, bueno, de toda esta gama de procesos posibles que tengo, ¿por qué para esta muestra, por qué para estos datos voy a elegir tal vez esta opción, o puedo dudar entre esta y esta otra? ¿Sí? Vamos a ver cómo estimar los parámetros desconocidos, o charlarlos simplemente, en realidad lo vamos a hacer eso lo va a hacer el software. Cómo estimar esos parámetros desconocidos, y una vez que tengo esos modelos estimados, ver cómo ponerlos a prueba, cómo decidir si tienen sentido, si no, si hay algo que está fallando, ¿sí? Si tengo más de uno, cómo elegir. Y una vez que uno elige, puedo usar ese modelo que yo terminé eligiendo como el modelo que en algún sentido mejor representa la evolución temporal de estas observaciones, usarlo para hacer predicciones. Y ese es como un poco el sentido de los modelos de series temporales. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso breve sobre algunos conceptos que ya mencionamos antes, pero para dejarlos en claro, ¿sí? Ahora que los vamos a usar intensivamente, así que vamos a ver eso. Bueno, entonces recordemos que tenemos un proceso, acá vamos a, insisto, suponer que T se mueve en los enteros, ¿sí? Mu de T, recuerden que era la función media del proceso, ¿sí? Que es simplemente la esperanza de xt para cada T. ¿Ok? Lo que dé esa esperanza para cada T me da por un valor distinto, esto lo podemos usar como una función de T. Que lo podemos representar obviamente gráficamente, la evolución del tiempo, etc. Gamma h de T, recuerden que era la covarianza entre la variable xt y la variable xt más h. Todo esto lo digo rápido porque son cosas que ya charlamos en su momento cuando hicimos la introducción a procesos estocásticos. También habíamos dicho que le podíamos llamar gamma de T y S a la covarianza entre xt y xs, es decir, era gamma pero con dos argumentos, era simplemente la covarianza entre x esto y x esto, con lo cual esto también lo podríamos llamar, en algunos casos, gamma de T más h. O sea, si uso dos argumentos, se entiende que es esto. Si uso un argumento y un subíndice, este es donde me paro inicialmente, digamos, y el que sigue es eso más el
incremento que en realidad técnicamente h podría ser un valor positivo o negativo, ¿no? Acá t es, es un número entero cualquiera y h también. Esto de una forma, esto es la media del proceso, esto es lo que se llama la función de autocovarianzas. Lo de autocovarianzas tiene que ver con covarianzas de el proceso consigo mismo. Si bien son diferentes variables, ¿sí? Xt y xt más h, es como que, bueno, como de alguna manera esas x sub t para cada t van a representar la evolución temporal de una cierta variable de la realidad, digamos, es como que es la covarianza de algo consigo mismo y de ahí viene un poco el nombre de función de autocovarianzas en vez de función de covarianzas. En particular sabemos que gamma 0 de t, obviamente es la covarianza de xt con xt, es decir, es la varianza de xt, ¿sí? Es la función de varianzas, se puede escribir así, se puede escribir sigma cuadrado de t, hay varias maneras, ¿ok? Sabemos que un proceso estacionario en sentido débil, sí, mu de t es constante para todo t, es decir, si mu de t es simplemente mu o mu sub x, le pueden poner si quieren aclarar, si tuviéramos más de un proceso, a lo mejor es importante aclarar que es mu sub x y el otro es mu sub y, por ejemplo. ¿Sí? Si mu de t es una cierta constante para todo t, y si gamma h de t es una cierta constante gamma de h para todo t, para todo h, es decir, para cada h, pero puede depender del valor de h, esto ya lo charlamos en su momento. En ese caso decimos que xt es estacionario en sentido débil. ¿Sí? Ya la definición de estacionalidad en sentido fuerte en su momento la habíamos hablado, ¿sí? Básicamente es que cualquier función de distribución conjunta finita del proceso, si la corro en el tiempo, se mantiene la misma función, es decir, la misma distribución conjunta. Pero el concepto que nos va a ser más útil y más práctico, más verificable en la práctica, o tratable, por decirlo de alguna manera, es el concepto de estacionalidad en el sentido de... ¿Sí? Hasta acá esto no es nada nuevo, nada que no hayamos visto. Sí quiero comentar algo que habíamos charlado alguna vez, pero que no lo habíamos probado, ¿sí? Que es una propiedad, que es que si xt es estacionario en sentido débil, en particular si es estacionario de segundo orden, es decir, en covarianzas, que es lo que importa acá, si es estacionario en sentido débil, entonces esta función gamma h, que digo ya no depende de t, no hace falta aclarar qué le pasa, gamma de h es igual a gamma de menos h, es decir, que esta función de autocovarianzas, ¿sí? Que me da el valor de gamma 0, gamma 1, gamma menos 1, gamma menos 2, etc., es una función par. Es decir, para todo valor entero de h, el valor de gamma de h y gamma de menos h son iguales. Es decir, con lo cual en general conocer gamma 0, gamma 1, gamma 2, etc. alcanza porque si el proceso es estacionario, cosa que en la mayoría de los casos vamos a tratar de que lo sea, y si no lo es, lo vamos a buscar a la fuerza que lo sea, o porque podamos suponer que lo sea, porque eso tiene implicancias teóricas a la hora de hacer estimación y predicción. Lo que vamos a saber es que también si tenemos gamma 0, gamma 1, gamma 2, etc., tenemos gamma menos 1, gamma menos 2 para atrás. ¿Sí? La demostración es muy simple, ¿sí? Lo voy a escribir acá. La demostración es que, bueno, ¿qué sería gamma de h? Bueno, para cualquier t, dijimos, es la covarianza entre xt y xt más h, pero acá no importa el t que yo ponga. ¿Sí? Es decir, si yo elijo otro t distinto, gamma de h da lo mismo. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer. Si en vez de t yo elijo, o sea, supongamos que yo esto lo escribí para t igual a 0. ¿Sí? Si quieren, hasta por ahí es más fácil pensarlo así. ¿Qué pasa si lo escribo para t igual a 0? Bueno, para t igual a 0 vale. Para t igual a 5 vale. O sea, puedo poner lo que quieran t. Total, esto da siempre el mismo valor que llamamos gamma sub h. Ahora, ¿qué pasa si yo le resto h a todas estas componentes? Es decir, yo tengo covarianza de x menos h, x menos h más h. ¿Sí? Esto es como decir, me paré en un t cualquiera, en este caso 0, acá al t le sumé h, y eso me da gamma de h. Acá me paré en otro t cualquiera, menos h, a ese t cualquiera le sumé h, y entonces también tengo la covarianza entre xt y xt más h. No importa si el t es diferente, el valor es el mismo,
precisamente por estacionalidad débil. ¿Sí? No importa si me paro en 5, si me paro en 3, me paro en 23, si es ese valor y ese valor más h, lo que estoy midiendo es un mismo valor que se llama gamma sub h cuando el proceso es estacionario en sentido débil. Si no, todo esto obviamente no tiene sentido. Y de hecho ya hicimos ejemplos donde no era estacionario en covarianzas y la función de covarianza no cumplía con esta propiedad. Revisen si quieren la práctica 1. ¿Ok? Pero acá si yo me corro es lo mismo. ¿Y qué es la covarianza entre x menos h y x menos h más h? Bueno, es la covarianza entre x menos h y x0. Que también puedo escribir, espero a ver si acá me entra, como es una covarianza, y no importa el orden de los componentes, yo puedo intercambiar. La covarianza da igual, la covarianza de x y ya sabemos que es la covarianza de ix, así que esto es la covarianza entre x0 y x menos h, es decir, x0 menos h o x0 más menos h. Y bueno, eso por definición es gamma de menos h, que es un t cualquiera, y ese t menos h en vez de más h, con lo cual esto es gamma de menos h. Que probé que cuando el proceso es estacionario en sentido débil, si no, no tiene sentido, obviamente, la función de autocovarianzas es par. Es decir, si le evalúo en 3, me da lo mismo que menos 3. Gamma de 5 es gamma de menos 5. Gamma de 1 es gamma de menos 1. ¿Ok? Eso sería básicamente lo que probamos. Es un dato que lo vamos a usar una y otra vez de acá en más. ¿Ok? En función de esto, ahora que tenemos definidas las autocovarianzas, podemos definir también algo más, que son las autocorrelaciones o coeficientes de autocorrelación. Los coeficientes de autocorrelación son ni más ni menos que los coeficientes de correlación lineal. Los coeficientes de autocorrelación, de vuelta, podemos pensarlos como ρ de t sub h, es decir, o como ρ de t más h, es decir, t algo, ¿sí? Que es la correlación, el coeficiente de correlación lineal entre xt y xt más h. ¿Sí? Es decir, es la covarianza entre xt y xt más h dividido el producto de los desvíos. El desvío de xt, que es la raíz cuadrada de la varianza de xt, y el desvío de xt más h. O sea, la misma definición de coeficiente de correlación lineal que ya mencionamos en su momento. ¿Sí? Pero entre las variables xt y xt más h. Obviamente esto podría depender del tiempo, pero, ojo, si el proceso es estacionario en sentido débil, ¿qué tenemos en ese caso? Si xt es estacionario en sentido débil, no es en desvío estándar, eso es en sentido débil, entonces ρh de t es muy fácil ver que no depende de t. ¿Por qué? Porque esto va a ser ese valor que llamamos gamma h, ni más ni menos, ¿sí? Que es el mismo independientemente de t. Este valor va a ser gamma 0, la raíz cuadrada de gamma 0, que no depende de t. Y este otro valor, aunque esté en t más h, también va a ser la raíz cuadrada de gamma 0, que tampoco depende de t, porque no depende del tiempo, o sea que es el mismo valor. ¿Sí? O sea que lo que me va a dar esta cuenta es simplemente gamma h sobre gamma 0. ¿Sí? Es decir, como estandarizado y viendo todo por la varianza, en el caso en que sea estacionario en sentido débil. ¿Sí? En ese caso esto se lo llama simplemente, ¿sí? Por definición, ρ sub h. ¿Sí? Son los coeficientes de autocorrelación y la sucesión de los ρ sub h, que obviamente, por lo que los gamma lo cumplen, también en el caso de estacionariedad va a ser una función par. Esto forma lo que se llama la función de autocorrelación simple. O función de autocorrelación simplemente. Correlación simple. ¿Sí? A veces se lo llama FAS, es una de las abreviaturas posibles, otra es FAC, se lo llama también a veces en cierta bibliografía. A veces FAC quiere decir función de autocovarianza, es decir, que serán los gamma. No está estandarizado, como casi todo en estadística. Así que es en general lo que voy a llamar FAS a esto, la función de autocorrelación simple, que es la sucesión de valores de ρ sub h. ¿Sí? Que de alguna manera me van a caracterizar los diferentes tipos de procesos, junto con la otra herramienta que vamos a ver después, que es la función de autocorrelación parcial. ¿Ok? Eso básicamente va a ser una herramienta importante para darnos cuenta de qué tipo de proceso estamos hablando, porque conocer el tipo de proceso me va a permitir, conocer la función de autocorrelación parcial me va a permitir deducir
¿Qué tipo de proceso puede ser? Por ejemplo, vamos a ver que si yo me encuentro con una función de correlación parcial que empieza en un valor y va decreciendo exponencialmente, voy a pensar probablemente en un proceso de tipo AR y no en un proceso de tipo MA, que son los diferentes tipos que vamos a ver después. ¿Sí? Vamos a caracterizar en términos de las funciones de autocorrelación el comportamiento de cada proceso para después, estimando esas funciones de autocorrelación, tratar de identificarlos. ¿Sí? Eso va a ser como el truco acá. ¿Ok? Bueno, antes de seguir con temas específicos de series de tiempo, lo que vamos a hacer es un repaso sobre ecuaciones en diferencias lineales, ¿sí? Como cómo resolver ecuaciones en diferencias lineales, y vamos a recordar algunos conceptos sobre ciertos operadores, ¿sí? Probablemente en matemática trabajaron mucho con el operador de desplazamiento hacia adelante en el tiempo, bueno, no sé si mucho porque siempre es como al final de cuatrimestre, pero trabajaron seguramente, que a veces se lo llama E, ¿sí? O a veces se lo llama F por forward, ¿sí? E y F son lo mismo, son el mismo operador, ¿sí? Yo acá voy a usar E, que igual van a ver que no vamos a usar E, vamos a usar otra cosa, pero si lo llamaron F es lo mismo, ¿sí? El efecto que tiene cualquiera de esos dos operadores sobre xt es desplazarlo hacia adelante, ¿sí? Es xt más 1, ¿ok? Con lo cual el efecto que tiene aplicar E dos veces, no hace falta el paréntesis en realidad, ¿sí? El efecto que tiene aplicar E a E de xt, sí, que es lo mismo que podríamos llamar E cuadrado de xt, como una composición de algo consigo mismo. Si piensen que estos, un operador son funciones, si quieren leer más sobre operadores lineales pueden ir al apunte que subí en su momento de cuando tenía el curso de numérico precisamente sobre operadores lineales. Si bien digamos la orientación de todo ese apunte es más hacia el análisis numérico, acá también funciona. Sí, o sea, los conceptos básicos sobre operadores lineales funcionan. Esto en realidad es una composición de funciones. Un operador no es más ni menos que una función. Y es un operador lineal justamente porque es una función o una transformación lineal. Pero no es ni más ni menos que una función aplicado a algo. Y bueno, en este caso lo que hace es, si lo hago dos veces, se suele representar con i cuadrado. Y es lo que hace simplemente devolver xt más 2. Etcétera, e al cubo, e a la cuarta, etcétera. Muchas veces cuando no hay desplazamiento, el e a la 0, digamos, se puede representar como i por la identidad o simplemente a veces por un 1, ¿sí? Y se sobreentiende que ese 1 en el contexto, cuando está sumado a estos operadores, es el operador identidad, el operador que deja todo igual. Así que si yo se lo aplico a xt, me devuelve xt. A veces es más útil expresar las cosas en rezagos, es decir, en desplazamientos hacia atrás. Es lo que vamos a hacer en general en los modelos de series de tiempo. Y en ese caso lo que se usa son las inversas de estos operadores, ¿sí? El operador inverso de E o de F, que es lo mismo obviamente, porque son el mismo operador, con diferentes nombres, se lo suele llamar a veces L por lag, y también se lo llama a veces B larga por backward. Así como tenemos forward y backward, normalmente en el contexto que se usa F, también se usa B larga, y si se usa E, se suele usar L. Yo suelo usar en general E y L, pero van a ver que pueden encontrar bibliografía donde tranquilamente se use F y B larga y es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el operador L? Bueno, desplazamiento hacia atrás, ¿sí? L de xt es la inversa, lo que hace es en vez de llevar uno adelante, lleva uno hacia atrás. ¿Sí? Si quieren es E a la menos 1 aplicado a xt, así que lo que devuelve es xt menos 1. L al cuadrado devuelve xt menos 2. L al 0 es lo mismo que el operador de identidad. ¿Ok? Esos operadores son útiles para reexpresar las ecuaciones de diferencias. Yo acá no voy a demostrar cómo se resuelve una ecuación de diferencia, voy a recordarles simplemente cómo se resuelve una ecuación de diferencia, pero como estoy seguro de que probablemente lo vieron en Matemáticas para Economistas con los operadores de desplazamiento hacia adelante, quiero ver qué pasa cuando se hace con los desplazamientos hacia atrás, que es como en general los vamos a encontrar en los procesos que representemos en los modelos de series de tiempo. Entonces lo que quería recordar de esto es, primero, cómo se resuelve una ecuación de diferencias cuando está expresada en desplazamientos hacia adelante. Vamos a empezar por el caso más simple, una ecuación de diferencias homogénea. El caso no homogéneo después lo charlamos al final, pero me importa acá hablar así principalmente de las diferencias entre un tipo de operador y el otro en el caso homogéneo. Si yo tengo la ecuación en diferencias xt más 2 menos 3xt más 1 más xt igual a 0, obviamente yo quiero encontrar una función que si la desplazo t más 1 y a t más 2 y reemplazo, me da 0.
¿sí? Para todo t. Esa es la idea del método. Entonces recordemos, yo no voy a hacer ninguna justificación de esto, es algo que ya lo vieron en matemática, pero recordemos cómo era el método para después poder relacionarlo con el caso en que esto esté todo corrido hacia atrás. ¿Sí? Básicamente lo que hacíamos era escribir esto en términos del operador de desplazamiento. Esto es e al cuadrado por xt menos 3 por e por xt, porque acá tengo un solo desplazamiento, y acá no tengo nada, puedo poner la identidad o puedo poner un 1 directamente, como prefieran. ¿Sí? Yo voy a escribir 1, pero podría poner i también, y es lo mismo, es e a la 0. Y eso tiene que ser igual a 0. Esto se puede expresar bajo ciertas convenciones, que en el apunte que yo les dije está como más aclarado cuál es el sentido de esas expresiones. Se puede escribir como que es el operador e cuadrado menos 3e más 1 aplicado a xt tiene que ser 0. De alguna manera, si pensamos en que esto es una transformación lineal, cosa que es, estaríamos buscando el núcleo de esa transformación lineal, ¿sí? Ver dónde vale 0. Y lo que probaron, de alguna manera, en Matemática para Economistas, cuando vieron este tema, es que la manera de encontrar, de resolver la ecuación de diferencia, que es encontrar ese núcleo, básicamente, es buscar las soluciones de esto pensando a la e como una incógnita. Si quieren lo pueden cambiar por otra letra, una R, una L, una lambda, lo que sea, o lo pueden dejar como e, pero se trata de esto como una especie de ecuación donde e le busco valores para los cuales vale 0. ¿Sí? Todo esto tiene obviamente una justificación que yo voy a omitir completamente ahora. ¿Sí? Y esto, bueno, es fácil ver, es una cuadrática, si quieren la pueden factorizar, como quieran. Esto es en realidad e-1 por e-2. Chequen que vale, ¿sí? Pero si no es resolver la cuadrática. O sea que tiene dos soluciones que son 1 y 2. ¿Sí? Esos son los dos valores que anulan esa ecuación. ¿Qué me dicen ese 1 y ese 2? Bueno, me dicen que 1 a la t es solución de la ecuación de diferencias y que 2 a la t es solución de la ecuación de diferencias. ¿Ok? Eso es lo primero que me dicen. ¿Sí? Se puede verificar que 1 a la t es una constante y 1 menos 3 más... perdón, acá me faltó un 2 en todo esto, ¿sí? Hagan de cuenta que no dije nada. Acá había un 2, acá había un 2, acá había un 2. Eso por no leer, porque estaba buscando y no lo vi, entonces lo inventé, pero acá hay un 2. Ese era el ejemplo que yo quería hacer. Por un 1 da feo, tan raíces irracionales. Así que ahora sí, con un 2 acá, etc., me termina quedando e-1 por e-2. ¿Sí? Y 1 y 2 son las raíces. Si no, era cualquier cosa lo que estaba diciendo. 1 a la t y 2 a la t, las dos son soluciones. Se puede probar que son soluciones linealmente independientes y que por lo tanto la solución general, que son las únicas dos, ¿sí? Porque el conjunto de soluciones de una ecuación de diferencias de orden 2 tiene dimensión 2, o sea que no puede haber más un conjunto más grande que sea linealmente independiente, y por eso la solución general es una combinación lineal de esas dos. C1 por 1 a la t, es decir, C1, porque esto es lo mismo que decir 1, más C2 por 2 a la t. Y esta es la solución general de la ecuación de diferencias. Si tengo, además, dos valores iniciales, por ejemplo, cuánto vale x0 y cuánto vale x1, puedo encontrar los valores de las constantes. ¿Ok? Pero esa sería un poco la idea. ¿Hasta ahí estamos? Esa sería la idea. Bueno, obviamente si la ecuación fuera de mayor orden, tengo más raíces. Si llego a tener raíces repetidas, sabemos que el efecto de eso, por ejemplo, si yo tuviera, lo escribo rápidamente para recordar, si tuviera e-2 al cuadrado, es decir, que 2 es raíz doble, las soluciones que conozco son 2 a la t y t por 2 a la t, en ese caso, al ser raíz doble, son linealmente independientes, se puede probar usando, recordarán, no sé si se lo mencionaron, el determinante Casolati, y la combinación lineal de estas dos va a ser la solución general de esa ecuación lineal homogénea. ¿Ok? Si no es homogénea hay que trabajar un poco más, pero si es homogénea, hasta ahí estamos. ¿Ok? Lo que quiero ver es qué pasa cuando esto, en vez de estar escrito en términos de xt, t más 1 y t más 2, está escrito en términos de xt, t, xt menos 1 y xt menos 2, que es como en general van a estar escritos los procesos de series de tiempo. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo simplemente con este ejemplo, ver qué es lo que cambia. Yo esta ecuación la puedo escribir en una forma equivalente, que sería correr todo 2 lugares para atrás. ¿Sí? Que sería como aplicarle el operador e a toda la ecuación de un lado y del otro. Del lado que dice 0 sigue siendo 0, o sea que eso no cambia absolutamente nada.
del lado este, si yo le aplico E dos veces, es decir, si le aplico, perdón, no de E, si le aplico la inversa de E, que es el operador L, recuerden que L es E a la menos 1, si le aplico dos veces el operador de lag, el operador de desplazamiento 1 hacia atrás en el tiempo, el que le resta 1 a la t, si le aplico dos veces acá, este me va a quedar como xt, este me va a quedar como xt menos 1, y este que está en t, si lo aplico dos veces, me va a quedar como xt menos 2. ¿Sí? La solución de esto es exactamente la misma que tenía antes, es simplemente lo mismo escrito para otro valor de t, escrito corrido. Con lo cual, 1 a la t, o sea 1, y 2 a la t siguen siendo soluciones de esto. Les sugiero que hagan en la prueba, es decir, de poner acá 2 a la t, acá 2 a la t menos 1, acá 2 a la t menos 2, y chequear que esto efectivamente da 0. Hagan la cuenta, ¿sí? Lo mismo si quieren con 1 es inmediato porque es 1 menos 3 más 2, o sea que da. Pero la solución de esto es exactamente la misma que la de esto. ¿Sí? Simplemente la estoy escribiendo de una manera equivalente a la ecuación en diferencias, en términos de rezagos y no de hacia adelante. Lo que quiero es que veamos cómo me doy cuenta cuál es la solución, que obviamente tiene que ser esta. Es decir, voy a usar que yo sé que la solución es esta para ver cómo me doy cuenta cuál es la solución. Esto escrito en términos de el operador L o B larga, que es lo mismo, backward, sería 1 menos 3L más 2L cuadrado aplicado a xt, igual a 0. ¿Ok? Entonces, si se fijan cuáles son las raíces de... Ahora lo podemos justificar un poco, dar una intuición, pero si se fijan cuáles son las raíces de esto, las raíces de esto son 1 y 1 medio. Es decir, en el otro caso eran 1 y 2. Acá me dan las recíprocas. 1 obviamente aparece de vuelta porque es 1, pero el 1 medio aparece en lugar del 2. Lo que me aparece son las recíprocas. ¿Sí? Una manera de escribir a esto, en forma factorizada si se quiere, es como 1 menos L sobre 1 por 1 menos L sobre 2. Porque de esa manera, ¿sí? Perdón, 1 menos 2L. ¿Sí? De esa manera, esto se anula cuando, o sea, 1 menos L si quieren, 1 menos 2L. Esto se anula cuando L es 1 y esto se anula cuando L es 1 medio. Pero además, al escribirlo de esta manera, lo que logro es que al hacer este por este me dé este 1 de acá. Cosa que no pasaría cuando escribo de esta manera. ¿Sí? Yo lo podría poner como L menos 1 por L menos 1 medio. Sí, pero no me va a dar esto mismo. ¿Sí? Porque si hago L menos 1 por L menos 1 medio, el coeficiente principal, el de L cuadrado, no me queda 1. No me queda el 2, que debería ser acá, sino que me queda un 1. ¿Sí? Al hacerlo de esta manera, ¿sí? Al hacerlo como 1 menos L dividido por cada raíz, dividido 1 acá y dividido 1 medio, que es por 2 acá, me queda escrito en forma equivalente a lo que tenía en este lugar. ¿Sí? Y fíjense que entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, que las raíces que me quedan cuando escribo con el operador de rezago deberían ser las recíprocas. Ahora, si quieren, se lo justifico un poco más, pero las que me quedan son las recíprocas. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad... ahora, digo, una vez que veo que me quedan las recíprocas, que me quedan las inversas, yo sé que cómo se escribe la solución, igual, porque es la misma ecuación con la misma solución. Es decir, que cuando escribo en términos de L, si llamamos a esto L1 y L2, la solución no es C1 por E1 a la T, C2 por E2 a la T, sino que es C1 por 1 sobre L1 a la T, más C2 por 1 sobre L2 a la T. ¿Sí? Es decir, que las soluciones de las ecuaciones sin diferencias escritas en términos de rezagos se escriben invirtiendo los resultados de las raíces. Si yo busco las soluciones de este polinomio en L, en este grado 2 o grado 3 o mayor, siempre antes de escribirlos tengo que invertirlas. ¿Ok? Esa es como la aclaración. Si yo lo hago en términos de E, no hace falta invertirlas. Ese es como el detalle, digamos, a la hora de resolver ecuaciones en diferencias homogéneas. ¿Sí? Según si están escritos hacia adelante o hacia atrás, en general, en los procesos que vamos a ver van a estar escritas, cuando tengamos que aplicarlas por algún motivo, van a ver que la mayoría de las veces nos vamos a encontrar escritas en términos de rezagos y por eso hago esta aclaración. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer unas aclaraciones más.
Me gustaría justificar un poquito más esto de por qué siempre quedan las recíprocas cuando paso de E a L. Si lo voy a hacer es simplemente en vez de llamar E y L, llamarle X a esas incógnitas, que porque en el fondo acá lo que hago es dejar de pensar a E o a L como un operador y pensarlos como incógnitas y resolver una ecuación. Los voy a llamar X simplemente. Yo tengo, en un caso X cuadrado, menos 3X más 2. Y tengo que llegar a 1 menos 3X más... Bueno, pongámosle con otra letra en realidad. 1 más 3, menos 3y más 2y cuadrado. Me gustaría ver cómo pasar de una a la otra, ¿sí? En realidad lo podemos pensar de la siguiente manera, como que yo quiero acá que en un 1 es como que este x cuadrado de alguna manera sale de factor común, que después voy a desechar, y me queda 1 menos 3 sobre x, o 3 por 1 sobre x, más 2 sobre x al cuadrado, y este 1 sobre x, si lo llamo y, yo obtengo básicamente esta expresión, salvo porque acá aparece este x cuadrado. Es decir, que esta parte, ¿sí?, sin el x cuadrado se convierte en esta expresión si llamo y a 1 sobre x, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que obtengo es justamente que el valor que hacía de x, que esto salga a 0, el valor no nulo, porque acá estamos hablando, ese creo que es el detalle importante, estamos hablando de soluciones no nulas, ¿sí? ¿Por qué soluciones no nulas? Porque las ecuaciones en diferencias, salvo que yo haga algo como escribir xt más 2 menos xt más 1 igual a 0, es decir, que no escriba ningún xt, y en ese caso sí me va a quedar, qué sé yo, e cuadrado menos c, y ahí sí va a ser la solución. Siempre que yo en algún lugar ponga el xt, ya sea al final o al principio, ya sea al inicial, si pongo xt y xt menos 1, o al final, si pongo xt más 1 menos xt, en esos casos nunca me va a quedar el 0 como solución, porque siempre voy a tener un término independiente, ya sea al principio o al final. Si tengo un término independiente, el 0 no es raíz. O sea que por eso puedo despreocuparme de esto, de descartarlo y despreocuparme de dividir por, ¿sí? Siempre que lo escriba, lo que podríamos llamar, no sé si tiene un nombre, pero como formas normalizadas, ¿sí?, de que empieza o termina en el momento t, en esos casos no pienso en el 0 como raíz, y entonces acá se ve claramente la relación entre que las raíces de la ecuación original, una vez que yo saco ese factor común, son las recíprocas de la que me queda al final, ¿sí? También lo podrían pensar como escribir esto de forma factorizada y sacar la x como factor común en cada uno, pero tampoco quiero complicarla demasiado. Espero con esto haberlas convencido. Si no, bueno, me dicen y lo charlamos después cuando hagamos la clase sincrónica. Pero en principio esa es la justificación de por qué, si escribo para adelante, las raíces son unas, si escribo para atrás, las raíces son las recíprocas. Como cuando escribo para adelante, las raíces me dan las bases de las potencias que me dan la solución, cuando lo escribo para atrás es al revés, ¿sí? No hablé acá de raíces complejas, les recomiendo que repasen el caso de raíces complejas, porque también va a aparecer, ¿sí? Pero lo que sí va a ser cierto es que las raíces complejas también van a ser las inversas, ¿sí? Solo que, bueno, inversas como números complejos, ¿sí? Y sus módulos van a ser los inversos. Es decir, si yo encuentro que las raíces, tenía dos raíces complejas conjugadas con módulo 5, escrito así va a tener dos raíces complejas conjugadas con módulo en quinto. Y van a ser las inversas de las originales. Si quieren, repasen cómo invertir números complejos, cómo dividir números complejos. Eso, si quieren, está en uno de los apuntes que subí al principio del curso. Así que ahí lo pueden ver, cualquier duda que tengan con eso. Pero recuerden que las raíces complejas me hacían aparecer, esto lo puedo aclarar, sí, por cada par de raíces complejas a más menos bi con módulo rho y argumento phi, ¿sí? Módulo y argumento, aparece como solución, como par de soluciones, rho a la t por coseno de phi por t y rho a la t por seno de phi por t, que son linealmente independientes, se puede probar también usando el determinante de Casorati, no sé si lo vieron de esa manera, y básicamente, entonces, rho a la t por C1 por coseno de phi por t más C2 por seno de phi por t es solución. ¿Sí? Si además tengo otras raíces reales, porque la ecuación es de orden mayor, bueno, empiezan a aparecer otros términos, obviamente. Si las raíces son múltiples, se multiplican por t, bueno, todas las dificultades que si aparecen eventualmente las vamos a charlar, ¿sí? Pero acá como para que tengan una base mínima y recordar algunos conceptos básicos. ¿Ok? ¿Cómo se resolvían las ecuaciones
en diferencias no homogéneas? Bueno, muy simple, no voy a entrar en demasiados detalles, pero, o sí, qué sé yo, capaz que les digo que no y después sí. Pero recordemos, si la ecuación es no homogénea, es decir, que era alguna expresión de este tipo, ¿sí? De grado 2, de grado 3, ¿sí? Pongámosle nombre, pongámosle esto P de E, como un polinomio en E. Después ya le vamos a poner nombres a estos polinomios cuando aparezcan más en general en nuestras series de tiempo, aplicado a x de t, y acá una cierta f de t. Bueno, por un lado sabemos que si xp sub t es solución, es una solución en particular, ¿sí? Una solución particular podríamos decir, o sea, una solución de la ecuación, y xh de t es la solución general es con todas las constantes indeterminadas de la ecuación homogénea asociada, es decir, de P de E aplicado a xt igual 0, entonces la solución general de la ecuación, de esta ecuación, de la que quiero resolver la no homogénea, es xt igual xht más xp. ¿Sí? La solución de la homogénea asociada, la solución general de la homogénea asociada, más la solución particular que encontré. El truco acá entonces es primero resolver la homogénea, como ya dijimos, y después resolver la ecuación, encontrar una solución particular. Que uno de los métodos, y el más simple, por lo menos en el caso este, es para ciertos casos de homogéneas, el método de los coeficientes indeterminados. Les recuerdo la idea genérica. Si yo tenía una ecuación, yo que tenía un polinomio de orden n acá, en general lo que planteábamos como solución particular era un polinomio de orden n, ¿sí? Si era de orden 3, para hacerla fácil, no tener que andar complicando la notación, a t cubo más bt cuadrado más ct más d. Es decir, si tenía un polinomio de orden 3 acá, por ejemplo, t al cubo más 2, planteo un polinomio completo de orden 3. Si de casualidad yo tenía una constante en la homogénea porque el 1 era raíz de la solución, era una de las raíces de la ecuación característica, a todo eso lo multiplicaba por t. Si teníamos exponenciales, planteábamos una exponencial con la misma base, ¿sí? Con un coeficiente adelante, ¿sí? Algo de esta forma. Si teníamos alguna seno o coseno, planteábamos una combinación de un seno y de un coseno. Y había otros casos, ¿sí? No van a ser tan complicadas las situaciones con las que nos encontremos, con lo cual no voy a hacer ahora un desarrollo exhaustivo de eso, pero la idea es que sabíamos, según lo que aparecía acá y según lo que nos había pasado con las raíces del polinomio característico, qué tipo de ecuación particular plantear, con ciertos coeficientes indeterminados, y al reemplazarlo en la ecuación, haciendo todos los experimentos que haga falta, encontrábamos los valores de esos coeficientes y encontrábamos una solución particular que al sumarse a la homogénea asociada me daba la solución general de mi ecuación. Si además tengo condiciones iniciales, después reemplazo para encontrar las constantes en ese caso. ¿Sí? Ese era como todo el resumen, yo sé que esto ya lo vieron. Cualquier duda que surja después igual la vamos a ver, pero tampoco quiero no va a ser una clase sobre esto, es una clase sobre series de tiempo. Pero quería recordar algunos conceptos y sobre todo destacar que como en general nuestros procesos van a estar escritos en términos de rezagos, siempre que veamos las raíces las vamos a tener que empezar al revés, ¿sí? Invertidas, ¿sí? Dadas las recíprocas. Esto en particular tiene una implicancia que es la siguiente. Ustedes habrán visto, por justamente cómo son las soluciones en términos de las raíces de la ecuación característica, que la solución de una ecuación homogénea, lineal, de coeficientes constantes, o sea, de lo que estuvimos hablando, es estable, ¿sí? Y por estable nos referimos a que tiende a 0 cuando t tiende a infinito, es decir, que xt tiende a 0 cuando t tiende a más infinito, si y solo si todas las raíces de la ecuación característica, y acá todo escrito en términos del operador E, de decir de hacia adelante, que como seguramente viene en matemática, son en módulo, son en módulo menores a 1. ¿Sí? Esa es la condición. ¿Sí? Si son en módulo menores a 1,
la solución general tiende a cero. Eso es fácil de ver cuando uno ve la solución general, ¿sí? ¿Cuál es el detalle? Que nosotros en general no vamos a trabajar con desplazamientos hacia adelante, sino con rezagos. Entonces, en términos de rezagos, L o B si quieren llamarles, ¿sí? En términos de rezagos L, la condición equivalente, la condición que me va a dar para que la solución sea estable, es decir, que tienda a cero, ¿sí? El de la homogénea, ¿cuál será? Piénsenlo un segundo, ¿sí? Pongan pausa, piénsenlo, seguimos. La condición es módulo de L i de todos los L, que se decir los E sub i, las soluciones, módulo de LI mayor a 1 para todo I. O sea, todas las soluciones de la ecuación característica escritas en términos de L tienen que ser en módulo mayores a 1. ¿Por qué? Justamente porque cuando después las escribimos en la solución se invierten, ¿sí? Y necesito que escritas en la solución tengan módulo menor a 1 porque esas cosas a la T son las que precisamente tienden a 0. ¿Ok? O sea que esto va a ser importante porque cuando analicemos ciertos procesos de series de tiempo, vamos a ver que el que sean estacionarios o por lo menos que sean ergódicos, ¿sí? Que va a ser como el second best de la estacionariedad, va a depender justamente de la solución general de la ecuación en diferencias. ¿Sí? Para ver, por ejemplo, a qué tiende la media. Bueno, vamos a escribir una ecuación en diferencias para la media y esa ecuación en diferencias de qué va a depender su solución y de las raíces de la ecuación característica. Esa ecuación característica va a depender de los coeficientes de cierta forma del proceso, que son los procesos autorregresivos. Si lo pienso en términos de adelantos, va a ser una cosa. Si lo pienso en términos de rezagos, que es como lo vamos a hacer, voy a necesitar que la condición sea que todas las raíces sean mayores a 1, para que esa solución, esa media tienda a 0. ¿Sí? Que de alguna manera es lo que me va a garantizar la ergodicidad. ¿Ok? Entonces es importante, lo menciono ahora porque quiero que ya esté claro, para no tener que explicarlo cuando estemos hablando específicamente de esos procesos. Porque bueno, va a ser, ya en ese momento le vamos a estar dedicando el tiempo a otra cosa, ¿sí? Así que la idea de esto sería que quede claro. En la guía se van a encontrar con algunos ejemplos de soluciones en diferencias escritas en términos de operadores, que van a tener que escribir la solución, que más que nada para repasar y ver que haya quedado en claro esto, y el término de si converge y no converge, etc. ¿Ok? Así que bueno, con esto daríamos concluido el repaso. Cualquier duda que tengan con esto, además de que me lo pueden consultar, vayan y repasen digamos, sus apuntes de matemática para economistas, porque la idea es que lleguen con esto claro para que no tengan que andar pensando en estos detalles después a la hora de entender realmente lo que estemos discutiendo con el comportamiento de los procesos, etc. ¿Sí? Así que bueno, con esto estaríamos por ahora con lo que es el repaso de ecuaciones en diferencias.